¿La lógica tiene algún vínculo con la forma en la que hablamos? ¿Se supone que deberíamos pensar de acuerdo con las reglas de la lógica como creía George Boole en 1854? ¿Hay gente que de hecho hable así como describe Frege en Conceptografía en 1879? Parece que no. Pero, si la gente no utiliza lógica en la realidad, ¿cómo se supone que nos comunicamos? En su artículo de 1975, Lógica y Conversación, Herbert Paul Grice presenta algunas ideas que pueden ayudar a responder inquietudes en torno al fenómeno de la comunicación y presenta algunas explicaciones respecto a las formas en que fallamos al intentar comunicarnos. Hoy hablaremos del principio cooperativo. En primer lugar, Grice habla acerca de los expedientes formales, sencillamente símbolos lógicos que utilizamos en lenguajes formales, tales como la implicación, la negación, la conjunción, la exclusión, el cuantificador universal o el cuantificador existencial. Y pregunta si tienen contrapartidas en el lenguaje natural. Aquí estaríamos pensando en proferencias como no, todo, algún y. A este tipo de términos los medievales se referían como términos incategoremáticos, palabras que no pueden significar por sí mismas, sino que necesitan estar en conjunción con términos significativos para tener uso. Es decir, el término y por sí solo no logra significar nada. Necesita tener cosas a los lados para conformar una oración. Por ejemplo, lávate las manos y quédate en casa. Estas ideas aparecen en Per Utilis Logica de Alberto de Sajonia, en algún punto entre el 1320 y el 1390 después de Cristo. Y sí, hay razones para pensar que los expedientes formales guardan cierta relación con los términos que utilizamos al hablar. Tienen nombres y usos parecidos. Si de hecho los expedientes formales tienen lugar en nuestra vida mental o en nuestras conversaciones, probablemente depende de la mente de quién estemos hablando e incluso de qué conversación. Grice habla entonces respecto a la pugna entre formalistas e informalistas. En breve, la perspectiva formalista diría que los lógicos se ocupan de formular pautas generales de inferencia válida, por lo tanto, los expedientes formales poseen ventaja respecto a sus contrapartidas naturales, porque son más claros. Que las contrapartidas naturales tengan como parte de su significado elementos que no comparten con los expedientes formales es una imperfección en nuestras lenguas. Son excrescencias indeseables. Como consecuencia, los conceptos no pueden definirse con precisión y claridad, lo cual dificulta asignarles valores de verdad definido. No podemos tener certeza de que alguna de estas expresiones del lenguaje natural no se encuentra metafísicamente podrida. Me encanta esa expresión. Lo deseable sería concebir un lenguaje ideal que incorpore los expedientes formales, cuyas oraciones sean claras, con un valor de verdad determinado inequívocamente y manifiestamente libres de secuelas metafísicas. Sí. El proyecto de Carnap en 1934. No hablaremos hoy de ese proyecto ni de todo lo que salió mal con él. Para un balance general de los pros y contras de esta postura, revisen el artículo de Stein, referencia a la descripción. Sin embargo, la principal objeción desde la perspectiva informalista es que el lenguaje sirve a muchos propósitos distintos de la investigación científica y que no tendríamos por qué entenderlo o concebirlo solo en función de esto. Para más respecto a la distinción entre formalistas e informalistas, vean el artículo de Nielsen, referencia en la descripción. Grice apunta que, históricamente, se había prestado poca atención a la naturaleza e importancia de las condiciones que gobiernan nuestras conversaciones. Aparece así la noción de implicatura. Básicamente, la diferencia entre decir y dar a entender. Hace unos meses mi tutor me preguntó: «Oye, Gabriel, ¿has pensado en cambiar el título de la tesis?». Y yo le contesté: «No, no lo he pensado, porque pues no lo había pensado». 2 o 3 días después, mi mente completó la siguiente inferencia. Mi tutor no me estaba preguntando si alguna vez yo había pensado en cambiar el título de mi tesis. Estaba sugiriendo que cambie el título de mi tesis. En la comunicación aparentemente hay que hacer una distinción entre el significado literal de lo que se dice y lo que se quiere comunicar. Para más respecto a los problemas con el significado literal de las proferencias, vean el artículo de Reiko Itani, referencia a la descripción. Y es que en las proferencias hay espacio para la equivocidad, justo a lo que los formalistas se referían. Entender una oración suele suponer que es sabido cuál es el tema del que se está hablando, en qué tiempo y cuál es el significado de la frase en el contexto de la emisión. Al igual que los términos, una misma frase puede tener distintos significados. Por ejemplo,
vivimos en el mejor de los mundos posibles, como podría parecer dicha por Leibniz en el contexto de su Teodicea alrededor de 1710, en contraste con la emisión de exactamente la misma frase en el contexto de la obra satírica de Voltaire, Cándido, en 1759. El protagónico sigue aseverando: vivimos en el mejor de los mundos posibles a pesar de todas las desgracias que se ciernen sobre él. Voltaire lleva la proferencia al absurdo, situándola en un contexto adverso. El contexto importa. Ahora bien, las implicaturas se distinguen en dos tipos: conversacional y convencional. La implicatura conversacional depende de las características del contexto en que se da la conversación y no está determinada por el significado convencional de las oraciones proferidas. Por ejemplo, alguien pregunta: ¿vas a ir a la fiesta? Y alguien más responde: tengo que trabajar. Lo que está respondiendo es que no. Y la implicatura convencional es aquella en la que el sentido está determinado por el significado de los términos utilizados en la oración. Por ejemplo, una persona pregunta: ¿a Luis le gustan los bolillos? Y otra responde: sí, es chilango. Porque se supone que a los chilangos nos gustan los bolillos, lo cual es cierto. En el primer caso se implicó conversacionalmente que la persona en cuestión no va a ir a la fiesta porque tiene que trabajar, y en el segundo se implicó convencionalmente que a Luis le gustan los bolillos. Un truco fácil para distinguirlas es que las implicaturas conversacionales son más fácilmente cancelables, pues se dan en el contexto de una conversación específica, y en general no podemos decidir cancelar el significado de una palabra o de una convención más amplia. Toma más cosas. Para más sobre la distinción entre implicatura conversacional y convencional, vean el artículo de Moschler, referencia en la descripción. Que se logre la comprensión en el uso de una implicatura suele deberse a esfuerzos cooperativos. A las características deseables en las contribuciones de los participantes en una conversación, Grice les llama principio cooperativo. El principio cooperativo puede ser entendido a través de sus 4 máximas: cantidad, cualidad, relación y modo. La idea es que si ponemos de nuestra parte cumpliendo con estas máximas, estaremos en mejores condiciones para lograr la comunicación. Pero ¿qué pasa si no? Los agentes pueden por alguna razón no estar en condiciones de cooperar. Pueden de hecho no ser aptos para cooperar, por contar con información defectuosa o por impericia en el uso del lenguaje o alguna otra incapacidad. O pueden deliberadamente querer ocasionar conflicto. Incel alert. Las falacias y estratagemas a la Schopenhauer son violaciones sistemáticas a las máximas del principio cooperativo. ¿Pero en qué consisten estas máximas y cómo es que podría violárseles? 1. Máxima de cantidad. Haga usted que su contribución sea tan informativa como sea necesario. Es decir, no des información insuficiente ni tampoco des demasiada información. Esta es una historia real. ¿Cuál es tu correo? Yahoo. Sí, algo un poco más específico, por favor. También es una historia real. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Sí, mira, mis papás se conocieron una mañana de abril. Les gusta salir de excursión y por eso creo que me pusieron Flor, aunque las flores me causan alergia. ¿Sabes lo que dicen de los que nacimos a mediados de noviembre? Que nuestros papás estaban celebrando el 14 de febrero, porque nací el 14 de noviembre. 2. Máxima de cualidad. Trate de que su contribución sea verdadera, sencillamente no decir cosas que crees que son falsas o de las cuales carecemos de pruebas. También historia real. Los policías no pueden entrar al campus de CU porque la UNAM es autónoma. Pero la autonomía es en cuanto a los planes de estudio, la forma de gobierno y la administración de los recursos. Ciudad Universitaria no tiene extraterritorialidad, no es el Vaticano. Para más información hay un enlace en la descripción. 3. Máxima de relación. Dar información relevante. Historia más o menos real. ¿Entonces estuvo padre mi presentación de ballet? Sí, y la presentación del grupo de jazz estuvo de verdad increíble. ¿Estás implicando algo con eso? No. 4. Máxima de modo. Sea perspicuo. Evite ser oscuro, ambiguo, sea escueto, proceda con orden. Aquí no tengo una anécdota sino una cita de Peirce. La filosofía tiene una especial necesidad de un lenguaje distinto y separado del discurso ordinario, un lenguaje tal como el que Aristóteles, los escolásticos y Kant se esforzaron en proporcionar, y Hegel se empeñó en destruir. No hay que perder de vista que las implicaturas pueden ser casos de equivocación, falacia y erística, pero también pueden ser casos de comunicación exitosa. Así funcionan muchas de nuestras bromas, alegorías, eufemismos, figuras retóricas y distintos matices comunicativos. Es relevante observar que existen matices que los distintos usuarios imprimen al utilizar la lengua. Ello es observable en el doblaje localizado de Pokémon, Los Simpson o Las Tortugas Ninja, donde los artistas del doblaje le imprimen humor a los diálogos de los personajes para lograr un resultado más orgánico, en contraste con los doblajes en español latino. Como caballeros, ¿estás de acuerdo?
tengamos una pelea limpia. Eso es. No, cielos, no sean inoportunos. Cárguenlo, cretinos. El éxito en la comunicación dependerá de que los hablantes logren o no cumplir con el principio cooperativo, y eso supone que las dos partes cuentan con las condiciones necesarias y la disposición para lograr la comunicación. Es decir, si usamos una implicatura, es deseable que podamos asegurarnos de que nuestro interlocutor está en condiciones de entenderla. Tenemos que considerar las posibles limitaciones de nuestro interlocutor. Por ejemplo, un hablante no nativo del español podría no estar en condiciones de entender ciertas implicaturas. Así me siento yo en la vida. Hace falta entender el contexto para operar ciertas implicaturas y desenvolverse así con habilidad en la conversación. En la implicatura no es tan importante la verdad de lo que se dice, sino saber por qué lo que se dice se ha dicho en cierta forma. Porque con la implicatura podemos estar buscando hacer ciertas cosas, como evitar herir a alguien utilizando un eufemismo. Otra vez es una historia real. ¿Entonces tengo que ir a la reunión del miércoles? No te preocupes por eso. No estoy preocupada, ¿tengo que ir o no? Dije que no te preocupes porque no tienes que ir y era una forma de evitar decirte que nadie te quiere ahí. Gracias. Mediante la implicatura podemos deliberadamente buscar humillar a nuestro interlocutor. ¿Hay comida preparada? ¿Tienes manitas? Sí, tengo 2. Estoy implicando que no seas inútil y te prepares de comer tú. También es una historia real. Mi mamá hace esas implicaturas. Mediante la implicatura también amenazamos. Una mujer estadounidense le dice a un hombre que va a llamar a la policía y escoge las siguientes palabras. Voy a decirles que hay un hombre africano-americano amenazando mi vida. ¿Cuál es la relevancia de mencionar la etnicidad del hombre? Enlace en la descripción. No quiero terminar este video con este ejemplo de una implicatura tan triste. De modo que contaré otra ocasión en la que hice el ridículo. Una tarde lluviosa llegaba a la facultad y saludé a unas personas que me preguntaron ¿Cómo estás? Y yo les respondí, mojada. Hubo un silencio que ahora interpreto como incómodo y minutos después entendí que estas personas probablemente pensaron que yo estaba haciendo mofa de ellas. Pero no, solo estaba contestándoles literalmente, y así fue también el caso de la presentación de ballet. Una conclusión sorpresiva, para mí al menos, es que tenemos que tener cuidado con lo que nuestras preferencias pueden implicar, pues involuntariamente podríamos decir algo que resultara ofensivo, insultante, humillante o alguna otra implicatura no deseada. Tenemos que dar lo mejor de nosotros para cumplir con el principio cooperativo, ya sea hablando literalmente o mediante implicaturas, buscando entender nuestro contexto y a nuestros interlocutores, tanto como sea posible. Muchas gracias.